7:46 de la mañana, 20 grados 3 décimas la temperatura. Llegamos al momento en que los números hablan y dicen cosas, porque no son entes inanimados, sino que pueden decir una cosa o pueden decir la otra. Para eso necesitamos quien nos traduzca esas cosas, que es Luciana Glesser. Vamos a hablar del tema ganancias. Así es. Primero me voy a permitir una reflexión, y es que convoco a desdramatizar ley bases, desdramatizarla en todo sentido. Sí. Primero, marcar que es una ley que llega muy lavada respecto a lo que fue el proyecto original, muy limitada, muy circunscripta, con muchos matices, y en ese sentido también marcar que nunca una ley rige una sociedad, sino que las leyes emanan de las bases. Digo, así es como se constituye legalmente, con lo cual no hay un cambio sustancial ni se modifica el sistema de relaciones de los argentinos, ni dejamos de ser un modelo de desarrollo industrializador para pasar a una economía de enclave. Digo, no está planteado en estos términos, y una vez más decir que la ley bases, en todo caso, en las versiones más optimistas de quienes esperen un resultado de esto, va a ser mediano o largo plazo, que para la Argentina, digo, puede esto alterar todo el sistema de relaciones en lo que significa la ley base. Digo, la ley bases, digo, perdón, no es un hecho. ¿Usted lo dice en el sentido de la expectativa que le pone el gobierno? Lo que yo quiero marcar es que la ley bases no es un hecho. La ley bases no es un hecho, la ley base forma parte de un relato. Y entonces, en ese sentido, digo, para complejizar las capas de la información y de los debates, la ley bases es un relato que cumple múltiples funciones, pero sobre todas las cosas le ordena el frente económico, donde sí hay hechos y donde sí cambia y se compromete seriamente el futuro de muchas generaciones, y esto es básicamente signado en la historia de la Argentina por la relación con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si hay que buscar hoy cuál es el hecho periodístico o la información, tiene que ver en lo que vaya a devenir las conversaciones que efectivamente se iniciaron ayer con el Fondo Monetario Internacional. Dicho esto, volvemos a la ley bases y al rechazo de los senadores del impuesto a las ganancias, porque ahí también tenemos un punto clave, sustancial, para entender cómo ordena o desordena el frente económico. ¿Por qué? Porque la aprobación, en términos generales, como parte del relato, le permite al gobierno mostrar frente a los inversores internacionales, frente al sistema financiero internacional, esto de la gobernabilidad. Se le acomodan los mercados, celebran, FMI interviene, consigue que China le prorrogue el swap, y esto tiene que ver más con términos geopolíticos que con la Argentina, que es un rehén del vínculo China-Estados Unidos, y por eso el FMI es el que consigue que Xi Jinping le extienda el plazo. Como nos explicaba ayer. Exactamente. En ganancias, se compromete también uno de los objetivos principales del gobierno y una de las principales demandas del mercado, que es levantar el cepo. Porque con ganancias el gobierno esperaba recaudar 0.5% del PBI. Por supuesto que ese 0.5, el 30% es coparticipable. Entonces ahí esto se muestra como se pudre todo con las provincias, porque lo cierto es que los gobiernos provinciales no tenían grandes expectativas con que saliese la restitución de la cuarta categoría, no contar con esos recursos, y en todo caso esos recursos representan en promedio el 1.4% de la recaudación provincial. Tenés provincias más afectadas, digo, Jujuy, Formosa, Chaco, las más pobres, las provincias más pobres se pueden decir, afecta por encima del 2%, pero por ejemplo en el caso de la ciudad de Buenos Aires, que no le coparticipe en ganancias, es el 0.8, es el 0.8 su recaudación. Entonces podemos decir que esto es un dolor de cabeza mayor para el gobierno nacional que para las cuentas provinciales, también para diseccionar en esta autopsia que hacemos sobre los temas. Le jode mucho más al gobierno nacional. ¿Por qué? Vamos a recordar que el domingo pasado, en la entrevista que le concedió al entretenedor, no sé cómo decirle, a Luis Majul, Caputo prometió... Al vocero no oficial. Al vocero no oficial. A Luis Majul le prometió, en realidad no a Luis Majul, sino que prometió que si la ley bases era aprobada, y lo dijo en estos términos, y estoy repitiendo el textual, si la ley bases es aprobada,
vamos a bajar 10 puntos porcentuales el impuesto país. Sí. Impuesto país, que es una de las medidas de los mecanismos que configura el cepo cambiario, porque es un impuesto que grava la operación de compra-venta de dólares, con lo cual es una restricción al acceso a dólares. Impuesto país que aumentó esta gestión, lo aumentó justamente en estos 10 puntos porcentuales que ahora promete. Es la reta diciendo, ¿no? El año pasado le voy a sacar el impuesto a la tarjeta de crédito. Sí, había puesto él. Claro. Dale, exactamente. Sí. Yo le agrego que escuché a Francos de hablar de eso, decir que, bueno, si el ministro lo dijo, lo hará cuando se apruebe del todo la ley. A las pocas horas, no recuerdo si fue lunes o martes, que tuiteó su vice, Pablo Quirno, diciendo, lo que dijo el ministro es verdad, pero está sujeto a que no comprometa la meta fiscal. Ya empezamos los pelos. Entonces capaz no es tan verdad. Ahora, lo cierto es que con esta recaudación que no le va a entrar porque no se restituyó ganancias, no puede reducir el impuesto país porque compromete la meta fiscal. Ahora bien, si no avanza o no da una señal clara de reducción del impuesto país como de levantamiento de muchas de las barreras cambiarias, esta euforia del mercado le dura lo que un metro cúbico de BTU en una canasta. Lo que le dura el BTU en la canasta. Muy bueno lo del BTU. El que no lo entendió, se lo pierde. A esta altura, teniendo vaca muerta, todos debemos saber qué es BTU. Es obligatorio. El tema del gas, obligatorio muerta, que sepamos qué es un BTU. Qué país invivible, Lorena, que todos sepamos lo que es un BTU. Un poco es cierto también. Era mejor cuando sabemos quién es Ángela Aguilar, ¿te das cuenta, no? La gente que sabe quién es Ángela Aguilar la pasa El mejor. país se divide entre los que saben lo que es un BTU y los que saben quién es Casu. De todas maneras, para cortina de humo me quedo con Casu antes que con la discusión o el drama de la ley base. Si ahora estoy deprimido, digo, a los quejosos, dejen de liberar endorfinas quejándose, no al lugar para ningún tipo de quejas. Ahora, o le das la pelea o seguís los memes de Casu, digo, de eso las dos opciones. Casu, Casu. No, es así. Yo lo que me quedé pensando para tirarle polémica es que, por ejemplo, la ley Dromi, ¿no afectó en los hechos? Todavía seguimos pagando. Pero eso fue un proceso de privatización llevado a cabo. Digo, por ahora no lo vimos Son ni siquiera. No, ya sé, claro, por ahora son intenciones. No, digo, forma parte del relato. ¿Cuánto ese relato va a tener un correlato fáctico? Bueno, esa es tarea del periodismo y siguiéndolo. El día que alguien lo echen y no le paguen la indemnización, o que paguen con bonos, o que efectivamente, digo, para dar un dato, la televisión pública arranca con programación. Entonces, la privatización de los medios públicos nos vimos, porque está efectivamente arrancando una programación. Digo, y en este sentido, en muchas capas geológicas del Estado, lo que se dice y lo que dista a la hora de concretarlo. Entonces, yendo a los hechos, digo, lo que sí tenemos hoy es efectivamente un visto bueno del FMI. Esto es un giro copernicano respecto a la posición que venía teniendo, de decir, te creo lo de la convergencia de variables que explicábamos ayer y estamos dispuestos a abrir un nuevo ciclo de endeudamiento. Y ahí es el punto estructural del condicionamiento de la dinámica económica argentina, es la deuda y el dólar. Por eso, más que la ley bases. Por eso tal vez el gobierno accedió a retroceder en tantas cosas, porque lo que necesitaba era el relato de la ley. Exactamente, necesitaba el relato de la ley. Por supuesto que es interesante la novela política sobre la traición en diputados, cómo vaya a dirimirse esta cuestión. Ahora bien, esto que era la ley fundacional del proyecto libertario, porque iba a cambiar sustancialmente el país por los próximos 30 años, no está pasando eso. No está pasando eso con la ley bases. No es una ley fundacional, no modifica sustancialmente, no viene con una reforma laboral que revierte las condiciones ni los paradigmas, tiene pequeñas cosas. Sigue siendo una dinámica de parches. La política y las modificaciones argentinas siguen siendo de parches no sustanciales, no estructurales, no revolucionarias y no da vuelta la tara. No es así, no es lo que está ocurriendo hoy con esa ley. A mí me parece que en términos políticos, más allá de que coincido con vos en todo el planteo de la ley, todavía no ha hecho mella, por así decirlo. Lo que sí es a permitir jugar a Javier Milei ampliando esa cuestión discursiva, diciendo, bueno, ahora sí lo meto a Sturzenegger y voy por las otras 3.500 reformas, que es lo que planteaba mientras se trataba la ley bases. Una vez más, estamos adelantándonos un paso. Entonces, también lo pensaba en estos términos. Cuando ayer se da a conocer el índice de inflación, y efectivamente da el índice más bajo de los últimos 28 meses. Sí.
Entonces, ¿vos qué salís a contar? Salís a decir, bueno, sí, 4,2%, pero todos están diciendo que el 6%, porque en junio va a dar el 6%, porque impacta tarifas. Bueno, lo cierto es que hoy hay que contar que le dio 4,2%, que cumple un objetivo de gobierno, que estaba dentro de sus objetivos. Sí, por supuesto, ¿cuál es el costo? Lo vemos todos, lo sentimos todos, explicar cuáles son los costos o los factores que explican, pero hay que reconocer que cumple un objetivo de gobierno y luego vemos y vamos transcurriendo, discutiendo, pero otra vez, ¿no? Ponderación, porque efectivamente es lo que ocurre. Entonces, si venimos contando que el FMI tiene una situación reticente porque los directores y la política exterior y todo, cuando eso se modifica y cambia el escenario y arma hizo un tándem, digo, porque acá también hay que reconocer habilidad político-económica del ministro de Finanzas, a que siempre boludeamos diciendo que era el Messi de las finanzas y estaba para jugar en Aldo Civi porque atrapó a los fondos por la experiencia de Macri. En la lógica liberal, también hay que decir que cuando dentro de esa lógica le salen bien las cosas, hay que reconocerlo. Y lo que hizo ayer, la jugada en tándem que mostró el ministro de Finanzas, Luis Toto Caputo, lo solidifica, lo para, digo, armó una red de contención, y ahí también reside el nombramiento de Federico Furiase al frente del Banco Central y una resolución del Banco Central de última hora del día de ayer, también para marcar que flexibiliza las condiciones de los bonistas extranjeros en las puertas de un vencimiento, que es el 5 de julio, vence el acuerdo de Martín Guzmán con los bonistas privados, y ahora les permite a esos bonistas no tener que pasar por bancos locales. Digo, es una cuestión técnica muy compleja, pero tiene que ver, por supuesto, con otorgar beneficios, liberarle, digo, para conseguir un refinanciamiento de esa deuda, darle buenas condiciones, vamos a traducirlo. Y eso sí son puntos que afectan, digo, porque uno dice, bueno, ¿y qué me importa a mí que los bonistas no puedan traer la plata de los bancos argentinos? Bueno, sí, ahí están los recursos, sí, ahí están los dólares que tiene la Argentina y que no los puede captar. Entonces no es un problema de escasez de divisas, sino de escasez relativa, de no poderlos captar, y lo mismo, digo, no es una cuestión de recursos finitos, sino que son recursos escasos porque vos no los estás pudiendo capitalizar. En concreto, ganancias le complica muchísimo al gobierno la salida del cepo. Esto en algún momento el mercado va a saltar porque viene presionando en ese sentido, y ahí hay un limitante o un punto para limar en esto que se configura como un escenario muy sólido para el proyecto libertario. Entonces uno piensa, el proyecto libertario se solidifica, el FMI, con el respaldo del FMI y la asistencia a la cumbre del G7, bueno, para y cobra vigor, digo, ahora está parado, si antes lo veíamos trastabillar, ahora vuelve a estar parado y en carrera. ¿Y cuáles son los limitantes o dónde podemos observar un punto para, bueno, justamente, ¿no? Corroer, digo, zanjar, estar ahí, picándola, limándola, porque en ese lugar va a venir quizás el limitante en el frente financiero, ver cómo va a ser para levantar el cepo, teniendo la recaudación dependiendo del impuesto país. Ahí le podemos meter un poco de la pata política que hablábamos al principio, de que hay leyes que el gobierno negoció y hay leyes que le impuso la oposición, ganancias se le impuso la oposición, entonces ahí no tiene nada negociado, puede retrotraer a diputados y sacarlo. Bueno, hay que ver cuál es el derrotero que vaya a tener en diputados, si consigue o no consigue diseccionarle, que se trate por capítulos. Bueno, una vez más, ahí hay una discusión fundamental, digo, para cuál vaya a ser el destino de la ley. Me parece que cómo se resuelva la situación constitucional, si puede o no diputados desguazarla y tratarla por partes, o si tiene que rechazar o aprobar los cambios en su integridad, bueno, ahí vamos a ver esa cuestión. Por lo pronto sí, también es dato, ¿no? Digo, crónica de una traición anunciada, que Franco salga a decir después de estar discutiendo con los senadores durante horas interminables y tan extensas, a decir, bueno, cuando llegue diputado le volvemos a cambiar todo, ¿no? Pero dale, chiqui. O sea, no hay que ser... Aparte, insisto, ganancias no negoció nada en ganancias, eso se lo impusieron los senadores opositores. Sí. Entonces él puede decir, bueno, ahora el diputado si se puede repartir en pedazos. Porque digamos. se supone que con los gobernadores está acordado porque es plata para los gobernadores. Eso es el argumento que tiene Franco. Ahora bien, ¿qué diputado va a asumir el costo político de presentarse ante la sociedad a decirles voy a poner un impuesto a una clase trabajadora que viene muy golpeada? Digo, también eso es un dato. Y Camau Espínola. ¿Y qué reacción genera eso en los trabajadores, ¿no? Que el otro día se movilizaron partidos, sobre todo en la CGT estamos hablando, ¿no? Solamente el sector de la Corriente Federal y todo lo que tiene que ver con el Grupo Moyano, bueno, ¿cómo afecta en caso de que toquen nuevamente el bolsillico?
Y cuánta responsabilidad tiene, ¿no?, la no convocatoria institucional de la CGT en los infiltrados, ¿no?, en la manifestación también de ayer. Sí, ayer lo decía cuando hablamos, ni siquiera la no convocatoria, el momento donde definen desde el acto, desde el camión donde se estaba llevando adelante, el decir, bueno, a partir de ahora empieza la desconcentración. Si vos habilitás eso y quedan las organizaciones ahí, 2 minutos tardamos en darnos cuenta que se pudría. Exactamente. Pero bueno, para Seguiremos, cerrar sí. el comentario económico, plantear esto, ¿no?, como una pregunta o instalarlo, si FMI no es realmente mucho más dramático que lo que suceda alrededor de la ley bases. Y en cuanto a los limitantes que vemos en el relato oficial de es un triunfo total, festejamos la botella de vino, las sonrisas y todo, es, bueno, mirá que acá tenés un problema porque tenés un serio compromiso de ir levantando gradualmente el cepo, que no se haya aprobado la restitución de ganancias te pone un límite grosso, y ahí es clave, y por eso linkea cuánta plata le dé el fondo. No es lo mismo que le dé 5, que le dé 10, que le dé 15 o que le dé 30.